Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo video del canal Demostrando Fórmulas. Hoy les traigo un contenido diferente a lo que estamos acostumbrados, que es demostrar fórmulas. Hoy día vamos a hacer un ejercicio que lo vi muy interesante y lo acabo de resolver y quería compartirlo con ustedes, ¿no? Es el tema de identidades trigonométricas combinados también con ángulos compuestos. Si vemos aquí el ejercicio, yo me doy cuenta, ¿ya? Me dice coseno cuadrado pi más x, seno cuadrado 3pi más x. Aquí vemos coseno de x más pi cuartos. X más pi cuartos y aquí seno de menos x. Vamos a aplicar lo siguiente. Yo me fijo aquí que el coseno cuadrado de pi más x ya lo puedo dejar ahí tal como está. No hacemos nada, lo voy a dejar ahí. Vamos a ver. Coseno cuadrado de pi más x, lo dejo ahí. ¿Ya? Es 180 más algo. Me hace recordar a reducción al primer cuadrante. Coloco el menos y aquí tengo el seno cuadrado 3pi más x. Ya, esto sería prácticamente una vuelta y media, ¿no? Porque 180 más 180 me da lo que es 360 más 180 es una vuelta y media, ¿no? Entonces prácticamente esto se puede reducir. En vez de poner 3pi más x, pondríamos simplemente pi más x, porque ya saben que una vuelta prácticamente se reduce a un primer cuadrante, ¿no? Recordemos esta parte de reducción al primer cuadrante, ¿no? Si hacemos una vuelta completa de 360 grados, ya, y ponemos más un ángulo, por ejemplo, hasta acá, ya, esto se puede reducir a solamente un ángulo así. Es equivalente, es lo mismo. O sea, prácticamente se elimina el ángulo de 360 y solamente me quedo con este ángulo que está aquí. Todo esto, ¿sí? Prácticamente esa es la idea. Por eso es que me queda al final pi más x, ¿correcto? Solamente la vuelta, la media vuelta de 180 más el ángulo x, ¿correcto? Muy bien. Una vez que me queda así, coloco mi línea de fracción, coloco la raíz de 2, coseno, y aquí coloco x más pi cuartos. Lo dejo ahí todavía. Más el seno de menos x. Esto por identidad podemos decir que el seno de un negativo, este negativo pasa afuera. Ya, esto tiene que ver más que todo con reducción al primer cuadrante, ¿ya? Pero vamos a aplicarlo así nada más para no demorar mucho en el video. Si tienen dudas lo puedo responder en los comentarios, ¿ah? En los comentarios no hay ningún problema. Aquí me doy cuenta que hay coseno cuadrado de pi más x, seno cuadrado de pi más x. O sea, es decir, la resta del coseno cuadrado y el seno cuadrado de un mismo ángulo. Esto me hace recordar al coseno doble, ¿no? Vamos a poner la fórmula. El coseno doble de un ángulo alfa es igual al coseno cuadrado de alfa menos el seno cuadrado de alfa, ¿no? Es lo mismo, solamente el ángulo es pi más x, ¿correcto? Eso es lo que vamos a hacer, colocar aquí. Tendríamos simplemente coseno doble de ¿quién? Coseno doble de alfa. ¿Y quién sería alfa? Pi más x. Ahí está. Coseno de pi más x. Luego me doy cuenta en la parte de abajo lo siguiente. Voy a colocar raíz de 2 y este coseno de x más pi cuartos. ¿Qué podríamos hacer aquí? Obviamente no hay reducción al primer cuadrante. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es aplicar ángulos compuestos. Los ángulos compuestos que se dice, si yo tengo un coseno de alfa más beta, por lo tanto tendríamos coseno de alfa por coseno de beta menos, pues si aquí es más, aquí es menos, y tendríamos seno de alfa. Vamos a colocarlo esto a un lado. Siempre recuerden el orden, que es muy importante en las matemáticas. Seno de alfa y aquí pondríamos seno de beta. Muy bien. Entonces tendríamos raíz de 2, coseno alfa, coseno beta, seno alfa, seno beta, según la fórmula de ángulos compuestos en cuanto al coseno. Entonces yo visualizo, aquí tengo una suma, por lo tanto aplicamos la fórmula y tendríamos coseno, en este caso de x por coseno de pi cuartos. Como está multiplicando esta raíz 2 a todo este coseno, no nos olvidemos de los corchetes. Menos el seno de x por el seno de pi cuartos. Seno de pi cuartos. Ahí está. Listo. Haciendo un paréntesis con respecto a este ejercicio, entonces voy arreglándolo.
De repente estarán preguntándose por qué estamos haciendo este tipo de videos. Bueno, simplemente porque como a mí me gusta resolver problemas o ejercicios en cuanto a matemática, quería compartirles con ustedes con este ejercicio, ¿no? Más que todo quería hacer eso y presentar algo diferente al canal, ¿no? No te olvides de darle un like obviamente al canal y suscribirte, ¿no? Si es que es tu primera vez visitando este canal, te agradecería mucho que le des un like y también suscribirte. Vamos a estar subiendo más contenido en cuanto a matemática también, ¿ya? Listo. ¿Qué podemos hacer aquí? En cuanto a esta parte, yo me fijo, ¿no? En este coseno 2pi más x. Recordemos que, obviamente, todo esto es parte de lo que vamos a sacar, el coseno. Todo esto viene a ser el ángulo. Vamos a multiplicar distributivamente. Aquí este 2. Y vamos a obtener esto, ¿no? Sería coseno de 2pi más 2x. Miren, coseno 2pi más 2x. Ahí está. Es un ejercicio bien interesante, por eso que quería compartir esta parte, ¿no? Este ejercicio. Tendríamos raíz de 2. Miren, raíz de 2, corchete. Aquí tengo coseno de x. Coseno de pi cuarto, o sea, coseno de 45. 1 sobre raíz de 2. Por ahí ya lo vieron que vamos a tener que simplificar, ¿no? Porque vamos a multiplicar distributivamente. Muy bien, para los que acertaron ahí. Muy bien, excelente. 1 sobre raíz de 2. Y aquí colocamos el corchete. Como les dije, vamos a tener que multiplicar distributivamente. Multiplicamos distributivamente y tendríamos allí simplemente coseno menos seno de x, ¿verdad? Por ahí ya seguro lo han visto. Vamos a colocar esta parte, como les dije, me faltó. Seno de menos x es como si dijéramos su equivalente seno de x negativo. Aquí también, menos seno de x. Miren, ¿qué vamos a hacer? Coseno de 2pi más 2x. 2pi es una vuelta completa. Al ser una vuelta completa, ¿qué significa? Significa que reduciendo el primer cuadrante sería solamente 2x nada más, ¿correcto? Entonces tendríamos coseno de 2x. Recuerden, una vuelta completa 360 más algo, solamente se queda ese algo, ¿no? Simplemente ese ángulo. Muy bien. Colocamos la línea de fracción. Colocamos el raíz de 2. Antes de poner raíz 2 tenemos que multiplicarlo, ¿no? Raíz 2 por 1 sobre raíz 2 prácticamente se van a ir, ¿no? Este con este y también se van a ir al multiplicarlo. Solamente me quedaría aquí coseno de x menos seno de x. ¿Qué podríamos hacer ahí? A ver, vayan pensando. ¿Qué podríamos hacer este coseno 2x sobre coseno de x menos seno de x y aquí menos seno de x? Tendríamos que aplicar una fórmula que ya hemos aplicado anteriormente, justo en este ejercicio anteriormente. Ahí están las fórmulas que hemos aplicado. ¿Qué fórmula aplicaríamos aquí? Me doy cuenta aquí el coseno doble de x. Aquí también el coseno doble de alfa. ¿Podemos aplicar eso aquí? Sí, correcto. Y miren que lo que va a suceder. Tendríamos coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x por la identidad trigonométrica del ángulo doble del coseno. Y allí ya los matemáticos ya sabrán qué hacer, ¿no? Ya saben qué vamos a hacer ahí. ¿Sí o no? Ya sabemos, ¿no? Podríamos aplicar diferencia de cuadrados, ¿no? Diferencia de cuadrados aquí. Tendríamos coseno de x menos el seno de x multiplicado por el coseno de x más el seno de x. Coloco mi línea de fracción y simplemente coseno de x menos el seno de x. Ahí está. Bien, como podrán ver, vamos a tener que tacharlo, vamos a tener que eliminarlo, ¿no? Se hace 1, ¿no? Y miren qué simple me ha quedado el ejercicio. Seno de x. Finalmente, como respuesta, ¿cuánto queda? Exacto, ¿no? Ya lo sabemos. ¿Cuánto queda? Coseno de x. Elimina, se hace 0 y queda coseno de x. Un ejercicio muy interesante, la verdad. Muy interesante, por la cual, les repito, varias veces creo yo, que lo he escogido para poder compartirlo con ustedes. La respuesta sería coseno de x.
¿Por qué lo veo interesante? Porque mezcla varias fórmulas. Miren, el coseno doble, el coseno de los ángulos compuestos, correcto. Aquí también lo que es la definición de reducción al primer cuadrante de ángulos negativos, ya es una propiedad en cuanto al seno. Y también, a ver, por aquí, es que aquí en la primera parte lo transformamos a coseno doble y luego nuevamente del coseno doble transformamos a una diferencia de cuadrados según la fórmula. O sea, o sea, prácticamente sería así, ¿no? Del coseno que tenemos así en cuadrados pasamos al coseno doble y del coseno doble lo regresamos nuevamente a esto, ¿no? Al final es lo que hemos hecho, pero en diferentes términos, obviamente. Por eso es que lo vi interesante. Ahí lo tienen el ejercicio. Como les dije, es un video obviamente diferente a lo que hemos estado poniendo aquí en este canal. Y vamos a seguir resolviendo así ejercicios porque es una de mis pasiones, se podría decir, uno de mis gustos es seguir resolviendo ejercicios, ¿no? Y quería compartirlo con ustedes, ¿no? Si por ahí tienes algún ejercicio que quieras resolver, no dudes en contactarte en la página de Facebook, ¿ya? Para poder resolver tu ejercicio, no hay ningún problema. Ya, porque también brindo asesorías y también clases particulares si ustedes gustan de manera virtual. Eso sería todo y nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego.